que, que lo están viendo en cámara, por supuesto. Yo ahora lo voy a poner como presentador a él. A ver. Dale. No sé si ya terminaste de presentarme, hablo yo, me indicas. Lo pongo a él como presentador. Ok. No sé, lo tendrías que aceptar. Ahí te mandé un pedido de que te conviertas en presentador. Aceptalo, y si te pide Aquí, usar... lo que me dice es to si become pide a 2 o 3 presenter, permisos, pongo download. decirles que sí. Ok. Que son para que puedas compartir tu pantalla. Así podemos ver el Dice añadir extensión, bueno, video va. de YouTube. Ok. Lo que sí me parece que no tenés micrófono todavía, José. Seguro. A ver, ahorita Ahí estoy te poniendo pido compartir de desbloquear el nuevo. micrófono. On mute. Ok. Aceptalo. Ya, listo ahora. Ahí está. Ahí te escucho perfectamente, José. Así Perfecto, mágico. fuerte y claro. Ok, pero... Bueno, entonces Dale. les cuento rapidísimo a los chicos quién sos y ya largamos con todo. Ok. Bueno, la cuestión es que José Andrade es el líder del Guayaquil, del movimiento CREO, también es líder en el Ecuador completo, lo que llama el movimiento libertario del Ecuador. Y bueno, y es una persona que ha estudiado muy buena parte de su vida, digamos, todo lo que sería el orden social de la libertad. Y bueno, y tenemos el gusto de que nos acompañe una vez más. Él nos acompañó también en la primera generación. Y bueno, vamos a tocar con él el tema que les describí un poco más tempranito a los chicos ya. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo en tus manos. Cualquier cosita que pase o lo que sea, yo entro enseguida. Yo voy a estar acá. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Eneas. Estamos en un episodio más de Ecuador Empresario, ¿no? Un evento fantástico que busca transmitir ideas que en el Ecuador necesitamos. Bueno, el día de hoy, primero que nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Quisiera hablarles de un tema muy particular, un tema que a mí particularmente me apasiona, me interesa mucho, porque tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la prosperidad, ¿no? A esto le he titulado crecimiento, desarrollo y prosperidad. Así de sencillo. Intenta explicarles a ustedes por qué razones existen sociedades que prosperan y otras que no. Y que podamos de alguna manera visualizar cuáles son esos elementos interesantes que hacen que unas sociedades logren alcanzar esos requerimientos, que logren satisfacer las necesidades de las personas, que logren hacer en suma que la gente viva mejor. ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Sobre todo acá para los países latinoamericanos, que usualmente estamos en búsqueda de la solución. Bueno, yo esta noche les voy a hablar de aquello y se los voy a mencionar a manera de 2 historias, ¿no? ¿Empezamos? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, primero que nada, imaginen lo siguiente. Yo les voy a contar la prosperidad de una sociedad a través de 2 variables muy sencillas, ¿ya? Veámoslo de la siguiente manera. Imagínense ustedes que son aquella persona que ve en el avión de la película del náufrago. Muchísimos de nosotros la hemos visto, ¿no? La película del náufrago donde está Chuck Nolan, alias Tom Hanks, ¿ya? Va volando el hombre por el cielo, es una persona que trabaja para FedEx, si mal no recuerdo. Y en esta película en particular, pues el hombre sufre un accidente aéreo y cae en una isla desierta, cae en una isla donde no hay gente. Imagínate tú por un instante que eres esa persona que se encuentra en ese accidente aéreo. Vamos a ver cuáles son las primeras preguntas que normalmente nos hacemos. Sencillo. Primero, me imagino yo, te has de preguntar si estás completo. Mira, bueno, tengo los brazos, tengo mi cabeza, tengo mis piernas, no estoy herido, no tengo huesos rotos. Y una vez superado ese primer impacto, cuando te levantas después del accidente, te preguntas dónde estás. Y esa pregunta es importante responderla, porque si logras responder adecuadamente y, por ejemplo, caes en una ciudad muy habitada, pues de inmediato le dices a tu vecino, de inmediato le dices a la persona que está ahí, de inmediato vas a ver un tumulto de gente tratando de ayudarte, en cuyo caso no habría mayor problema. Seguramente en un ratito te estarían dando cuidados intensivos, estarías en una clínica y próximamente tus familiares se acercarían a dicho lugar, o en su defecto, tú te acercarías a ellos después de recorrer algunas millas o algunos kilómetros de viaje. Pero supongamos por un instante, he aquí el detalle de este ejemplo, supongamos por un instante que no había nadie en dicha isla, tal cual la película El náufrago de Chuck Nolan, una película muy buena que por cierto les recomiendo a todos. Imaginemos que no hay nadie.
Entonces tú caminas, buscas, y al ratito te das cuenta que no hay nadie en dicha isla. Bueno, pues después de merodear va a venir una tercera necesidad. La primera fue tratar de ubicar dónde estabas. La segunda, la primera fue tratar de ver si estabas completo, sano. La segunda, ver si estabas en un lugar conocido. Y la tercera sería tratar de satisfacer tus necesidades alimenticias. Es obvio que estás todavía vestido, es obvio que tu ropa funciona, ya, pero imaginemos que tienes hambre. Es lógico, has viajado en un avión, has caído, estás en shock, estás estresado, estás cansado. Imagínate que ahora tienes hambre, ¿no? Entonces buscas a lo largo de la isla y resulta ser de que lo único que encuentras es una palmera o unas palmeras muy altas, extremadamente altas, ya en las cuales hay cocos arriba. Por si acaso, para las personas que se están en este momento recién enlazando a la transmisión, esta es una conferencia que habla de sobrecrecimiento, desarrollo y prosperidad. Intentamos aquí explicar cuáles son las variables que conducen a mejorar el nivel de vida de la gente, ¿no? Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Estamos tratando de desarrollar esta historia a través de dos variables, a través de dos ejemplos. El primero es el ejemplo de alguien que cae en una isla desierta. El primero es de aquella persona que ha sido víctima de un naufragio. Bueno, pues imaginemos que efectivamente el hombre encuentra una palmera muy alta y en ese momento los primeros temas saltan a la vista. No estás en sociedad. Y al no estar en sociedad, no tienes un serrucho, no tienes una escalera, no tienes una motosierra, no tienes un cuchillo, no tienes una navaja, no tienes botas especiales o equipos especiales para treparte a la palmera. Entonces empiezas a pensar y a reflexionar, ¿cómo hago para subirme a la palmera? Es una pregunta interesante, ¿no? Hoy por hoy recordemos que la gente ya no sube a los árboles para alimentarse. La gente ya no escala para poder sobrevivir alimenticiamente hablando. Y es más, recordemos, las manos de las personas hoy por hoy están repletas de cremas. Hasta los hombres son microsexuales y tratan de cuidarse las uñas. Si miras bien la pantalla de tu teléfono, la gente hace esto. ¡Tac! Y va moviendo el dedo sobre la pantalla. Ya nadie utiliza las manos con mucha fuerza para sobrevivir, salvo determinadas personas que obviamente lo requieren por su oficio. Entonces intenta subir a la palmera porque eres inteligente y sabes que el alimento está allá arriba. Veamos cómo se desarrolla el tema. Subes, te caes, te lastimas las manos, de inmediato tienes ampollas, sigue subiendo. Y imaginemos que para fines de mi ejemplo en particular, mucha atención con lo que voy a decir, después de 16 horas, obtienes 4 cocos. Nada más que 4 cocos. Entonces, luego verás cómo lo abres, ¿no? Cómo logramos abrirlo. No tenemos cuchillo, no tenemos nada con que abrir, producto de vivir en sociedad, nuestro coco. Pero imaginemos que lo abres. Imaginemos que lo logras. Imaginemos que después de 16 horas de extremo cansancio y esfuerzo, logras abrir los cocos que tienes en una palmera que de paso es gigante. Listo. ¿Qué va a pasar después? Te has pasado todo el día, absolutamente todo el día, subiendo a la palmera en búsqueda de alimento. Quedas extenuado y te duermes abajo de la palmera. Al día siguiente, tratemos de avanzar. Al día siguiente te vuelves a subir a la palmera en búsqueda de alimentos, puesto que no encuentras otra fuente de alimentación. Y dentro de un poco tu vida se reducirá simplemente a eso. Subirte a una palmera para conseguir alimentos. Tratar de conseguir alimentos de una forma muy precaria. Ya no tienes tiempo para el entretenimiento. Ya no eres una persona que vive en sociedad. Eres una persona que apenas sobrevive. Pero lógico. Y aquí vamos al milagro del desarrollo, al milagro del crecimiento, al milagro de la prosperidad. Imagínate que piensas, bueno, ¿y cómo logro escapar a esta rutina? ¿Cómo logro escapar a esta cosa que me tiene atrapado, el de solamente poder alimentarme mediante cocos que están en una palmera muy alta? Y dices, bueno, si tuviese una herramienta, y comienzas a pensar, perfecto, claro, si tuviese una herramienta, lograría bajar cocos en menos tiempo. Sí, pero ¿y en qué tiempo lo haces?
¿En qué tiempo fabricas la herramienta? ¿En qué tiempo buscas la herramienta? ¿En qué tiempo consigues la herramienta? Y la respuesta es, en principio, no tienes tiempo. Te pasas todo el día subiendo a la palmera. Te pasas todo el día tratando de buscar cocos para sobrevivir. Y entonces, ¿en qué momento podrías tú dedicarte a conseguir esa herramienta o a fabricarla? Se te prende el foco y dices, bueno, si yo guardo un coco por día, si yo ahorro un coco por día, si yo reduzco mi consumo en un coco por día, es posible que dentro de 3 o 4 días tenga los cocos suficientes para ese día no subirme a la palmera. Eres una persona inteligente, entonces comienzas a guardar los cocos. Guardas uno el primer día, guardas otro el segundo día, guardas otro el tercer día, guardas otro el cuarto día, y voilà, el quinto día no tienes que subirte a la palmera. Entonces el haber guardado los cocos te permite ir por la isla desierta en busca de una herramienta que te facilite la vida. Te permite tener el tiempo suficiente para fabricar la palmera. ¿Qué sucede en este momento, mi amigo? Imaginemos, para fines de nuestro ejemplo y para hacerlo rápido, que logras en ese día, mientras consumes esos 4 cocos, porque no vas a tener que subirte a la palmera ese día, logras fabricar la herramienta que necesitas. Listo. Y la fabricas. Y regresas muy contento al lugar donde estaban los cocos. Y para nuestro ejemplo particular, ese día bajas ya no 4 cocos en 16 horas, sino que ahora vas a bajar 16 cocos en 4 horas. Escúchame bien, 16 cocos en 4 horas. Voilà, ahí el milagro, ahí la clave. Esa es la clave de la prosperidad y te voy a decir cómo y por qué sucedió o qué sucedió. Primero, al tener 16 cocos, ya podrás dedicarte a descansar. No tendrás que subir todos los días a la palmera. Al tener 16 cocos, ahora incluso podrás admirar que estabas en una playa hermosa y no habías tenido tiempo para mirarla, puesto que lo único que hacías era mirarse al cielo observando los cocos. Al tener 16 cocos, vas a tener tiempo suficiente para fabricar tu hogar. Porque no necesitas un día o 2 días o 3 días estar trepado en la palmera, porque tienes los cocos a un costado. Y como los tienes a un costado, comienzas a fabricar tu hogar. En la noche, mientras dormías, escuchabas que habían animales a tu alrededor. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que de repente el obtener 4 cocos te permite a ti descansar, te permite entretenerte y ver la belleza que te rodea, te permite fabricar otra herramienta incluso para cambiar la dieta que tienes en este momento. El tener otra herramienta, el tener cocos adicionales te permite fabricar tu hogar. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que el cambio en el nivel de vida, la mejora en el nivel de vida, el ahora estar mucho mejor, se debe a que mejoraste tu nivel de productividad. Escúchame bien. El cambio en el nivel de vida, el poder entretenerte, el poder descansar, el poder fabricar tu casa, el poder tener tiempo para fabricar otra herramienta que te permita variar tu dieta, se debió gracias a que ahora haces mucho más en menos tiempo. Ahora haces mucho más en menos tiempo. No solamente que en 4 horas obtienes 16 cocos, sino que te quedan muchas horas adicionales para el día, para poder hacer lo que quieras, Ya no estás constreñido al hecho de pasarte subiendo a la palmera. Tu vida ha cambiado y ha mejorado porque ahora utilizas más eficientemente tu tiempo. ¿Qué quiere decir eso en términos económicos? Que has aumentado tu nivel de productividad. Y cuando una persona aumenta su nivel de productividad, mejora su nivel de vida. En este caso particular. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿ese cambio en el nivel de vida que se debe a una mejora en el nivel de productividad, a qué se debió? Se debió, amigo mío, a la aparición de la herramienta. Como apareció una herramienta, la herramienta te permitió mejorar tu nivel de productividad. Y tu nivel de productividad mejoró tu nivel de vida. Pero nada de esto, escucha bien, nada de esto hubiese sido posible si no hubieses primero ahorrado. Entonces, la clave última del cambio drástico y la mejora en el nivel de vida de incluso un náufrago se debe a que éste pudo ahorrar, dar lugar a máquinas. Las máquinas cambiaron su nivel
su nivel de productividad y estás mejorando su nivel de vida. O dicho al revés, su nivel de vida su cambio en el nivel de vida, su prosperidad personal se debió a que pudo haber aumentado su nivel de rendimiento, ya, gracias a las máquinas, y estas máquinas están ahí gracias a que se ahorró. Es decir, que la primera clave del desarrollo, del bienestar y de la mejora personal y de la sociedad se encuentra en el ahorro. Ese es el primer elemento que da lugar al progreso y al bienestar. Recuerda, gracias al cambio en nivel de productividad producido por la herramienta que surgió gracias al ahorro, ahora puedes descansar, ahora puedes entretenerte, ahora puedes fabricar otra herramienta, ahora puedes fabricar tu hogar y te quedan muchas más horas para hacer lo que se te dé la gana. Incluso para recorrer la isla, para hacer dibujitos, para hacer lo que quieras. Pero tú me dirás, Joselo, bueno, me estás diciendo que la clave se encuentra en el ahorro. Me estás diciendo que para que nuestro nivel de vida mejore necesitamos ahorrar. Y al menos acá en Latinoamérica alcanza para muy poco. No tenemos dinero que alcance. La canasta básica está muy elevada y por lo tanto estamos condenados, porque si la clave para el desarrollo, la prosperidad y el cambio en el nivel de vida es el ahorro, pues estamos condenados porque no estamos ahorrando. Yo te voy a decir lo siguiente. Primero, da la casualidad que hay sociedades donde es tal el nivel de productividad que los cocos sobran. Cuando los cocos sobran, estos cocos dejan de ser utilizados por ellos y se colocan en otros lugares. Es decir, hay sociedades que tienen tal grado de nivel de productividad que les sobra lo que producen, en nuestro caso los cocos, y estos cocos son destinados a utilizarse en otras sociedades. Es decir, el ahorro de otras sociedades puede ser captado por la nuestra. Y si nosotros logramos captar ahorro de otras sociedades, generamos ese proceso, ese círculo virtuoso. Generamos el proceso de ahorro, maquinarias, cambio en el nivel de productividad, cambio en el nivel de vida. Entonces, ¿cómo podemos captar ahorro en América Latina? ¿Cómo podemos captar ahorro en el Ecuador? ¿Cómo podemos captar ahorro? Fácil, teniendo un ambiente amigable para captar inversiones, porque las inversiones son el ahorro externo. Es decir, que si queremos que América Latina o Ecuador o cualquier país mejore su situación, lo que tenemos es que generar el entorno adecuado para poder captar inversiones que no son otra cosa más que ahorro de otras sociedades que tienen un mayor nivel de productividad. De hecho, el cambio en el nivel de productividad o el elevado nivel de productividad es lo que explica por qué un americano, por ejemplo, sale en su mega máquina, cosecha toda su producción de lo que sea, se toma luego una cerveza y ve un partido de béisbol, mientras que el ecuatoriano se pasa todo el día arrancando zanahorias, por ejemplo, con sus propias manos. Es porque su nivel de productividad, el nivel de productividad americano es demasiado alto y el nivel de productividad de un ecuatoriano, por ejemplo, es demasiado bajo. ¿Por qué? Porque en el caso de un americano, pues ese cambio en nivel de productividad se da porque tienen las herramientas. ¿Y qué son las herramientas? Las herramientas son el tractor, son el software, son el wifi, son la computadora, son el teléfono celular, son el acceso a tecnología, son el conocimiento. Y todo eso genera cambios en niveles de productividad que efectivamente terminan hablando de que mejoras tu nivel de vida. Todo gracias a que en algún instante hubo un proceso conocido como ahorro. También te anoto, porque en la teoría económica suele, sobre todo desde una perspectiva keynesiana, hablarse muy mal del ahorro y muy bien del consumo. El ahorro es la clave, no te quepa ninguna duda. Otra forma de generar ahorro y de captar ahorro que es muy importante es generando, por ejemplo, o sustituyendo nuestro actual sistema de seguridad social. Nosotros en el Ecuador particularmente tenemos un Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social, porque los ahorros de los ecuatorianos están en manos de los políticos que necesitan financiar a sus gobiernos. Entonces, cuando el ahorro ecuatoriano, que se encuentra en un fondo de pensiones estatal, está en manos de los políticos, pues el ahorro se dilapida. ¿Qué podemos hacer? Un ejemplo sencillo, tener el sistema de seguridad social chileno. ¿Cómo funciona? Funciona cual libreta de ahorros. Entonces, ¿de qué manera funca esto? Sencillísimo.
Tú tienes una cuenta de ahorros, sabes cuánto vas depositando mes a mes, la entidad, el fondo privado de pensiones te dice, bueno, usted tiene tal cantidad de dinero y tiene tanto por intereses. Y de hecho, cada cierto tiempo te llama y te dice, ¿deseas tú alguna parte de tu dinero invertirlo en A, B o C proyectos? Es decir, invertirlo en el desarrollo de la empresa nacional. Y tú respondes que sí o respondes que no, es tu problema. Lo cierto es que ese ahorro privado que está cuidado cual cuenta de ahorros en un fondo privado de pensiones donde los políticos ni el gobierno pueden meter manos, generan el entorno adecuado para que la gente ahorre para aquello que va a suceder tarde o temprano, que vayamos envejeciendo. Y ese ahorro es utilizado por ese fondo privado de pensiones precisamente para financiar el empresariado nacional. Y cuando se financia el empresariado nacional, tenemos aquello que se conoce como generación de empleos. Mira cómo todo es lógico. Así de sencilla es la economía. Vámonos a otra historia, porque ya terminamos de decirles que la clave del desarrollo está en el ahorro, primera variable. ¿Cuál es la segunda variable? Fíjate en esto. Te voy a contar una historia diferente. Hace escasos 3.000 o 5.000 años antes de Cristo, recién empezaron a darse los primeros asentamientos humanos. ¿Por qué sucedió esto? Te cuento un poquito la historia. Recuerda que en algún momento nosotros o nuestros ancestros más lejanos habitaban en árboles. En algún momento las frutas se fueron terminando. Tenían que bajar de los árboles. Bajaron a una sabana, ya a una serie de vegetación que no les permitía ver. Empezaron a alzar la mirada sobre la sabana para poder ver a dónde se dirigían. Empezaron la larga búsqueda del alimento. Primero fuimos nómadas. Primero íbamos de lugar en lugar, obteniendo y utilizando todo lo que necesitábamos. Y así pasó el tiempo. Así pasaron miles de años. Hasta que, de tanto en tanto de caminar, nos quedamos un tiempito en algún lado. Y fue suficiente como para que las semillas de aquello que estuviésemos consumiendo cayeran en tierra fértil. Y al caer en tierra fértil, ¡voilá! Observamos en algún momento, hicimos números, pegamos relaciones y nos dimos cuenta que la caída de la semilla daba lugar al nacimiento de una plantita. Cuando hicimos ese match, empezamos a quedarnos en ese lugar. Ahí empezamos a volvernos sedentarios. Por eso es que los primeros asentamientos humanos se dan en aquellos lugares con el clima bastante adecuado. Recordemos las cosas que leíamos en la Biblia incluso o que veíamos en la televisión cuando pequeños. Las primeras civilizaciones egipcias, por ejemplo, surgen a orillas del Nilo. ¿Por qué razón? Porque tenían un clima privilegiado, porque ahí caía la semilla y rápidamente nos dábamos cuenta de que había un nivel de producción o un nivel de cultivos excelente. Ok, también sucedía entre Mesopotamia. Mesopotamia se supone es uno de los lugares donde se origina la raza humana. Y Mesopotamia, para aquellos que no lo saben, significa entre dos ríos. Otros dicen que la humanidad surge a orillas del Rif. Bueno, pues todos ellos eran lugares privilegiados con climas privilegiados. Y la humanidad se asienta y empieza a emerger donde hay climas privilegiados. ¿Por qué te digo todo esto? Sencillo. Porque dependíamos para sobrevivir del clima. Así de sencillo. Dependíamos del clima. ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? Dependíamos de la suerte, de la lluvia, del sol. Si había mucha lluvia, la población disminuía. Si había mucha lluvia, la población disminuía. Si estábamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, la población crecía. Dependíamos del clima. Por eso los primeros dioses son el sol, son el agua, son el fuego, ya son el aire. Elementos requeridos para una buena producción. Entonces, las primeras deidades, los primeros seres humanos comienzan a rendirle culto a aquello que les daba de comer. Sin embargo, pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo, y la humanidad poco a poco fue avanzando. Hace escasos 10.000 años descubrimos cosas interesantes y pasamos de un ciclo de la humanidad hacia otro. Pero no cambió mucho la historia de la humanidad, sino hasta un momento trascendental.
Estoy hablando del último cuarto del siglo XVIII. ¿Qué pasó en el último cuarto del siglo XVIII? Te cuento. Se dio la famosísima Revolución Industrial. Y en ese momento cambió la vida de la humanidad. De una manera brutal. Fue casi un hito en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Precisamente porque en ese momento se descubre la máquina de vapor, aparecen los ferrocarriles, aparece la transportación masiva de las cosas de un punto a otro del planeta Tierra. Es decir, que en el pasado, cuando nosotros dependíamos del agua, o dependíamos del sol, o dependíamos de factores climáticos, y no había lluvia suficiente, moríamos. Pero a partir del siglo XVIII, cuando el transporte se hizo masivo, popular, y llegó, a partir de ese momento, la gente dejó de morir gracias al clima. Comenzamos a depender ya no del clima o de la lluvia, y empezamos a depender del prójimo a nivel masivo. Empezamos a depender del intercambio a nivel masivo. Si donde tú estabas viviendo ya no había lluvia, pues no había problema. Comerciábamos con aquel que se encontraba en otro sector del planeta y le decíamos, mira, brother, tú necesitas hierro para hacer ferrocarriles, yo necesito comida. En mi lado no está lloviendo, pero en tu lado no hay hierro. ¿Qué te parece si en lugar de quedarme yo con el hierro, te lo envío, y tú en lugar de quedarte con ese exceso de producción de vegetales o de legumbres, me lo envías a mí? Ese intercambio que siempre ha existido a lo largo de la humanidad, ese intercambio que permitió a las sociedades desarrollarse, se masificó de una manera bárbara en el último cuarto del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Y adivina qué, todo cambió a partir de ese momento. El comercio, mis amigos, es la otra pata que explica el desarrollo. Cuando hubo comercio a nivel masivo, cuando dejamos de depender del clima y empezamos a depender de lo que se produce en otras sociedades, cuando empezamos a depender de lo que produce el prójimo, cuando empezamos a depender de la producción empresarial, dejamos de depender del sol, de la lluvia y de la tierra. Empezamos a depender del conocimiento y del intercambio. Es el comercio lo que elevó el nivel de vida de las personas. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que a través del comercio tú ya no tenías que producirlo todo. Te voy a dar un ejemplo pequeño. Imagínate que en una habitación todos producimos sal, comerciamos sal, sabemos todo acerca de la sal. Y hay otra habitación en la que se produce azúcar, se comercia azúcar y se sabe todo acerca del azúcar. Imagínate qué pasa en el momento en que por la travesura de un empresario que se sale de esa habitación o de esa sociedad y camina por un sendero desconocido hasta la otra, se encuentran la sal con el azúcar. Hay un mundo de sabores que empieza a surgir. Ese primer aventurero, ese pionero, ese empresario, ese emprendedor que llevó y comunicó a un cuarto con el otro, permitió el intercambio, y a partir de ese intercambio surgieron nuevos sabores, surgió una sociedad distinta, surgió un cambio en el nivel de vida. Ya no es solo lo salado, ahora es lo salado, lo dulce y lo que se encuentra en medio. Eso es lo que hace el intercambio. Cuando nosotros tenemos intercambio, cuando comerciamos con otras sociedades, no tenemos que pasar por una curva de aprendizaje. Es decir, imagínate que vas al aula de tu universidad, imagínate que vas a la empresa donde trabajas y cierras la puerta y dices, aquí somos inteligentes, somos sumamente inteligentes y no vamos a depender del resto, produzcámoslo todo aquí. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te tomaría a ese grupo humano de personas inteligentes y capaces llegar a descubrir cómo se hace la aspirina? Y eso que la conocen mucho. Eso que saben de la existencia de la aspirina. Imagínate cuánto se demorarían en descubrir cómo se produce el vidrio, aunque tengan los elementos para producirlo. Imagínate cuánto se demorarían en llegar a producir, no sé, unos lentes para que las personas que llegan a cierta edad puedan ver a pequeñas distancias. Imagínate cuánto les tomaría a ellos, no sé, hacer un trasplante de corazón. Es tonto cerrar la puerta. Lo lógico, lo plausible y lo deseable es abrirla e intercambiar conocimientos, intercambiar especialidades. En suma,
Yo no tengo que estar inventando la aspirina, la descubrieron los alemanes, la inventaron los alemanes y por algunos centavos la obtengo en mis manos mientras yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer. Ya, yo no tengo que estar inventando acá en Ecuador o en América Latina cómo se produce el Wi-Fi. Alguien más lo hizo. Tomemos esa tecnología. Yo no tengo por qué estar haciendo teléfonos de última generación aquí. Podríamos hacerlo, no está prohibido, pero no tenemos por qué hacerlo si otro ya lo hizo. Mientras ellos hacen lo que son buenos, mientras ellos producen aquello que en lo que son buenos, nosotros podemos producir aquello en lo que también somos buenos. ¿Qué te estoy queriendo decir? El comercio, mi amigo, aumenta el nivel de productividad porque evita que perdamos el tiempo tratando de aprender algo que otros ya desarrollaron. Tratando de llegar a descubrir algo que otros ya descubrieron. Es decir, el comercio que evitó que vivamos del clima y que empecemos a depender de los seres humanos, nos permite a nosotros ahora minimizar la curva de aprendizaje, pasar de un punto A a un punto B en mucho menos tiempo. Nos permite transferir conocimientos sin necesidad de nosotros andarlo descubriendo todo. Ya, esto es como cuando tú contratas a un electricista. ¿Por qué lo contratas? ¿Porque no sabes electricidad o porque lo hace mejor? Pues puede ser por todas las razones posibles, pero entre otras, aunque tú supieses electricidad, lo haces porque tú no tienes tiempo para dedicarte a eso, porque tú no te has pasado la vida solucionando temas eléctricos y él lo va a hacer en un santiamén, y porque tu tiempo cuesta, porque estás haciendo cosas en las cuales eres más útil y mejor. Entonces el intercambio, el comercio es lo que explica el otro lado del desarrollo. Cuando nosotros tenemos comercio y ahorro, mis amigos, estamos hechos. Te voy a poner un ejemplo más. Imagínate por un instante que en el caso del Ecuador nosotros tuviésemos baterías ecuatorianas y las baterías ecuatorianas por esas cosas de la vida cuestan $100. Imaginemos pues que las baterías americanas cuestan 20. ¿Qué es lo que sucedería? Rápidamente alguien correría y diría, en caso de haber comercio entre un americano y un ecuatoriano, la empresa nacional de baterías ecuatorianas perdería. Error. No funciona así. En caso de haber comercio entre empresas americanas de baterías y empresas ecuatorianas de baterías, lo primero que sucedería es que el ecuatoriano al comprar una batería ahorraría $80. Y al ahorrar $80, esos $80 le van a servir a él para consumir en otras industrias. Entonces, conectemos lo que te acabo de decir. Si la clave del desarrollo es el ahorro, el comerciar y obtener productos que no son más baratos nos permiten ahorrar. Clave del desarrollo. Segundo, como me estoy ahorrando $80 en la compra de una batería norteamericana, pues ahora tengo tiempo para comprarme una camisa, tengo tiempo para comprarme unos lentes, no sé, o cualquier cosa que pueda comprar con los $80 restantes. Es decir, el sector de las baterías ecuatorianas tiene que empezar a competir, puede comprar nueva maquinaria, nuevos precios, dado que ahora estamos comerciando con los americanos, en el caso de una economía abierta, pero además de eso está creciendo el sector B y C de la economía. Es el mismo sector B y C de la economía que empieza a demandar mano de obra. Es ese mismo grupo humano el que comienza a pedir y a solicitar empleo. Cuando comerciamos baterías americanas con baterías ecuatorianas, por mucho que las baterías ecuatorianas estén a 100 y las baterías americanas a 20, van a crecer nuevos sectores de la sociedad. Es decir, que el comercio, primero, genera ahorro. ¿Y qué pasa? El ahorro es la clave del desarrollo. Segundo, el comercio genera crecimiento económico en sectores que antes no existían. Estos van a demandar mano de obra y ahí está el fabuloso empleo que la sociedad necesita. Tercero, va a aumentar la diversidad de artículos que hay en tu país. Entonces, es la persona, es el consumidor el que va a poder elegir. En competencia hay un mejor servicio, todo el mundo lo sabe. Y en suma, ahora con $100 no compras una cosa, compras 2 o compras 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de productividad del billete que tienes en tus manos acaba de aumentar. ¿Y qué explica el desarrollo de una sociedad y la prosperidad de una sociedad? El cambio en niveles de productividad. Es decir, que dado que ahora hacemos más con el mismo recurso, entiéndase $100,
y hemos aumentado el nivel de productividad de ese recurso, el resultado va a ser una mejora sistemática en nuestro nivel de vida. Por lo tanto, el ahorro y el comercio explican por qué las sociedades crecen, se desarrollan y prosperan. Si deseas ver que en tu sociedad las cosas mejoren, simplemente tienes que ponerle atención a ese tema. Cuando escuches a algún político hablar de algo contrario al comercio, es decir, por ejemplo, no tengamos acuerdos comerciales con Estados Unidos, reconoces a un político que no entiende cuáles son las razones del crecimiento, del desarrollo y de la prosperidad. Cuando ves a un político espantar capitales, castigar la inversión, decir no necesitamos inversión en este país, con la nuestra basta, estás escuchando a un político que está castigando la semilla del desarrollo. Cuando tú escuchas a las élites y lo ves veas en la academia que la discusión es cómo generar ahorro y cómo generar el marco adecuado para que haya más comercio, pues estamos hablando de una sociedad que está en el camino a desarrollarse. Mientras las ideas equivocadas estén en el lugar inadecuado, pues no nos vamos a desarrollar. Te envío ahora sí una especie de mensaje mini político. El socialismo del siglo XXI espanta capitales, es contrario al ahorro y es contrario al comercio. En pocas palabras, ¿qué es lo que necesitamos? Empresarios con mayor libertad y gobiernos que no se entrometan en el emprendimiento privado y que generen las condiciones para captar ahorro y para que hayan más comercio. Así de sencillo, esas son las claves del desarrollo y de la prosperidad. Si quieres ver que se reduzca la pobreza, la criminalidad, que haya una mejora en lo político, si quieres ver que simplemente las cosas mejoren en tu sociedad, apúntale a eso y vas a ver cómo las cosas cambian. Esa es la tarea del Ecuador, esa es la tarea de Latinoamérica. Muchas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta. Joselo. Sí, dime, estoy escuchando. Vos ibas a pasar el video de Roslings, que yo te lo pasé hace un ratito y te lo había pasado Verónica también. La versión con subtítulos en español. Te lo mandé recién a tu WhatsApp. Te comento que no me fijé en ello. No sé si lo puedes tú proyectar. Claro, sí, no hay problema. Ya, entonces proyéctalo tú. Si quieres ahí lo explico. Dale. Dale, lo único que queda únicamente tuyo queda el audio. Después te vuelvo a ponerte en cámara. Ok, ¿sí? No te preocupes. Dale, hagamos así. Yo lo paso. Okay. Son 4 minutos, es bien corto y la verdad que es súper bueno. Y ahí lo explicamos. Dale. Buenísimo. Entonces, un segundo. Pam. Bueno, ustedes sigan esperando que aquí estoy transmitiendo en vivo. Estamos resolviendo un tema. Sería buenísimo que... bueno, ustedes no lo van a ver, me refiero a las personas que están transmitiendo en Facebook. Pero es un video sumamente interesante que habla del desarrollo de las sociedades en 4 minutos. 200 años de historia en 4 minutos. Se los recomiendo buscarlo en YouTube. Y en cuanto quieran, pues yo no sé, resuelvo cualquier inquietud para ustedes. En este momento estamos en la transmisión de Ecuador Empresario, ya un evento realizado por unos amigos de la Fundación ACER y por Verónica Vaz de Cuenca. Y bueno, pues la idea y la intención detrás de esto es transmitir las ideas adecuadas para que el Ecuador salga adelante, ¿no? Como saben ustedes, yo me encuentro en esa tarea desde hace bastante tiempo. Está bonito, José. Dale, dispara. Sí, cerrar la camarita, okay. Así sale. Cierro yo la cámara mía. Ok, listo. Sí, hasta que termine el video. Okay, voy a poner de vuelta. Ok, voy a poner stop sharing your webcam. Ready. Bueno, ahorita se va a transmitir acá otra cosa, así que esperemos un ratico. Son 4 minutos. Listo, está transmitiéndose, está a punto de transmitirse. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health, and I know having that is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I muted before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy.
from 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here,